Ante diputados del Congreso local, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, señaló que la única alternativa para el crecimiento de la Ciudad de México es vertical, debido a que la capital no cuenta con reserva territorial para extenderse, e indicó que el reto aquí es contar con infraestructura suficiente para atender a la población que vive en el territorio, así como a la población flotante que llega de municipios aledaños. Estas fueron sus palabras, escuchemos. Reconocer que esta ciudad es parte de una zona metropolitana y que como tal es obligatorio establecer un pacto a nivel metropolitano con el Estado de México, con el Estado de Hidalgo y con el propio gobierno federal para definir dónde y cómo debe ser acomodada la población y las actividades productivas, qué áreas deben ser preservadas por su valor ambiental, cuáles son los grandes proyectos de índole metropolitano que se deben impulsar para que sean discutidos, dialogados y en su caso bajados a los instrumentos locales.